¿Cómo cultivar fresas en botellas de plástico? Bueno, pues quédate con nosotros que en este video te vamos a enseñar a cultivar fresas en botellas de plástico. Si deseas recoger tus propios cultivos de fresas en casa y no cuentas con el espacio suficiente para ello, presta mucha atención a este tutorial. Los materiales que necesitarás para cultivar fresas en botellas de plástico son los siguientes. 2 botellas con capacidad de 10 litros. Una botella más pequeña de 2 litros. Una botella de medio litro. Un cuchillo o navaja. Tijeras. Un taladro de boca pequeña. Cable del que tengas en casa. Alicate. Alguna herramienta que pueda servir para perforar. Tierra para cada maceta. Las tapas de cada botella que utilices. Algo parecido a tapón de bombona u otra cosa que tenga una dimensión bastante profunda. Grava fina. Y obviamente plantas de fresas. Muy bien, ahora que ya tienes todos los materiales para cultivar tus fresas en botellas de plástico, vamos con el perforado de cada una de las botellas. Perforación de las botellas. Paso número 1. Primera botella. Abriremos un pequeño agujero para conectar la botella de 2 litros a la botella de 10 litros. Se debe perforar un agujero más pequeño con el cortador de orificio para la botella de 2 litros en la parte superior. Solo debe entrar el pico de la botella de 2 litros. El agujero debe ser un ajuste apretado. Paso 2. Segunda botella. Vas a tomar la segunda botella plástica de 10 litros y realizarás un agujero pequeño en la base de la botella, en la parte de atrás. El agujero debe estar justo en todo el centro de la botella. En ese punto notarás que la superficie en el centro es bastante dura. El taladro te hará más fácil esa tarea. Paso 3. Con la herramienta de perforación, hacer un agujero mucho más grande sobre el primero que se había hecho en el fondo de la botella, justo en el centro. Paso 4. Agujeros laterales. Luego, con la misma perforadora vas a hacer agujeros grandes en cada lado, asegurándose que estos agujeros no se hagan tan lejos de la base inferior de la botella. Serán 4 en total en cada botella. Paso 5. Agrandar un agujero. Vas a tomar las tijeras y agrandar uno de los 4 agujeros laterales hasta que tenga el tamaño necesario para que tu mano entre con facilidad. Esto te ayudará a colocar las tapas. Debes realizar este paso en cada una de las botellas de 10 litros. Paso 6. Arandela. Recuerda reservar 2 círculos que resultaron de las perforaciones. Este será usado como una arandela para unir las botellas. Paso 7. Drenaje. Vas a hacer perforaciones en la tapa de las botellas de 10 litros, ya que este será el drenaje. Paso 8. Perfora la tapa profunda que tengas a la mano. Nosotros utilizamos un tapón de bombona. Tú puedes utilizar una tapa que tenga la cavidad profunda. A esta deberá colgarle grava. Presiona la tapa de la botella de 10 litros con la tapa que tú tengas a la mano. Debe tener profundidad para que le coloques las piedras al realizar la presión. La tapa más pequeña debe sellar a la tapa profunda con la grava dentro. Puedes utilizar también algún pegamento o algo para que selle bien. En este punto es importante que perfores la superficie de cada una de las tapas para que así el agua pueda fluir sin problemas. Cada botella que utilices debe de tener su tapa perforada y además de ello, los agujeros hechos en la base de cada botella deben ser del mismo tamaño de los picos de las botellas que se introducirán por ellos. Ensamblado de las botellas paso a paso. Paso 1. Toma una botella de 10 litros y colócala con el pico en orientación hacia el suelo. Coloca su tapa y coloca una pequeña cantidad de grava para que tenga muy buen drenaje y quede dispuesta sobre la tapa. Paso 2. Sobre la base perforada de la botella anterior, introduce la segunda botella de 2 litros. Esta segunda botella puede introducirse por el agujero, de manera que el pico quede dentro de la primera botella. Una vez que tengas las 2 botellas
una con el pico dentro de la otra, introduce la mano por el agujero más grande y coloca una arandela sobre la superficie de la tapa que funcione como acople. Enrosca la tapa que tengas a la de mayor volumen junto con la de menos volumen en el pico de la segunda botella que introduciste. También puedes utilizar clavos o algún tornillo incrustado en el pico de las botellas para una mayor seguridad. Si ves que no te quedó bien sujeto con las arandelas, haz este proceso. Paso 3. Coloca una pequeña cantidad de grava sobre las dos tapas acopladas que se han quedado en el centro de la botella. Este será el filtro para el agua y la tapa más pequeña que utilizaste de acople servirá para poder enroscar el filtro al pico de la botella. Paso 4. Toma la botella de 2 litros e introduce el pico por la segunda botella. Debes colocar una arandela a la tapa y enroscar al igual que lo hiciste con las de 2 litros. Paso 5. Recorta por la mitad la botella de medio litro y solamente conserva el extremo que tiene el pico, el cual deberá introducir a la botella de 2 litros. La mitad de la botella de medio litro debe de tener 2 agujeros, por los cuales deberás de pasar el cable. Para ello, el alicate te ayudará. Esto se realizará con la intención de poder colgar todas las botellas ensambladas. Luego de que has seguido todos estos pasos, las botellas estarán listas para poder utilizarse y se deben ver de la siguiente manera. Es hora de comenzar tu cultivo de fresas en botellas de plástico en tu jardín. Como primer paso vas a rellenar las 2 botellas de 10 litros con tierra para maceta. Puedes ver la grava en la parte interior de la botella, ya que esta es la que será el drenaje. Paso 2. Vas a cavar un pequeño agujero en el interior del recipiente de 10 litros lleno y vas a colocar la planta dentro de la abertura. En cada abertura debe de salir una plantita. Una recomendación a la hora de sembrar es hacer un hueco en la arena y enterrar las plantas de fresas justo allí. Debes ser muy cuidadoso de no apretar ni dañar sus delicadas raíces. Algunos consejos para tomar en cuenta. Las fresas necesitan estar a pleno rayo del sol con el fin de producir una cosecha abundante. Procura que las tuyas reciban por lo menos 8 horas completas de sol cada día. Las fresas requieren ser regadas todos los días para evitar el suelo seco y que se interrumpa el proceso de crecimiento. Trata de evitar las heladas con una cubierta y la cubierta también puede ser utilizada para el control de aves durante los periodos de cosecha. Agrega unas pizcas de café a la tierra para elevar el nivel de nitrógeno. Agrega más café si las hojas de las plantas son de color verde pálido. Recuerda cortar el contenedor con frecuencia para que la parte de atrás de la planta también reciba luz. La mayoría de las plantas de fresas se benefician más cuando se hace uso de un fertilizante. Puedes comprar una mezcla de turba y fertilizante o puedes comprar este por separado y agregarlo después a la tierra. Es muy fácil regar de más una planta de fresa en una maceta. Si tu planta no sobrevive, no te desanimes. Solo compra una nueva y vuelva a intentarlo el año siguiente. Amigos, esperamos que estos consejos les hayan gustado. No olviden regalarnos una manita arriba y suscribirse al canal para tener más información de este tipo. Hasta luego.